from the Philippines, Eumir Marcial. Nice. ¡Ay, papá, que te eche un cuento! Mal empieza la semana con el que ahorca el lunes. 50 years after the legendary Thrilla in Manila shook the world, the spirit of that epic battle returns. On October 29, 2025, at the iconic Smart Araneta Coliseum, Filipino hero Eumir Marcial faces Venezuelan knockout machine Eddy Colmenares in a fight that could launch one man towards stardom and crush the other's dreams. This isn't just a bout. It's a birthday showdown for Marcial, turning 30 in the ring, and a test of Philippine pride against Venezuelan power. Two fighters from different worlds collide. One, an Olympic medalist carrying the hopes of a nation. The other, a tall, relentless finisher with a perfect knockout record in his wins. This is their story of ambition, power, and redemption. Eumir Felix Marcial, born in Zamboanga City, Philippines, is more than a boxer. He's a national treasure. A southpaw with explosive power and technical finesse, Marcial rose through the amateur ranks to claim Olympic bronze in 2020 and world silver in 2019. Turning pro in 2020 under Manny Pacquiao's MP Promotions, he's built an undefeated record of 6-0 with 4 knockouts. At 5 feet 10, the 29-year-old, turning 30 on fight night, has balanced military service in the Philippine Army with his boxing career. Managed by Viva Promotions, he's been groomed for world title contention, training in Las Vegas for elite sparring. Olympic bronze medalist, middleweight, Tokyo 2020. Pro debut, quick KO wins, including a dominant performance against Thodsak Sin in 2020. Latest fight, third round TKO over Bernard Joseph on the Manny Pacquiao vs. Mario Barrios undercard in July 2025. Known for his southpaw stance, sharp counters, and resilience, drawing comparisons to Filipino greats. Marcial blends amateur precision with pro power, using footwork to set up devastating hooks. He's disciplined, with a focus on outlasting aggressive opponents. But Marcial's path to glory isn't without pressure. As the face of the Thrilla Anniversary undercard, a win could propel him toward a 2026 world title shot. A loss? It could derail his momentum in a stacked middleweight division. Eddy El Terrible Colmenares, hailing from El Tigre, Venezuela, is a knockout specialist who's built his career on ending fights early. Born on December 23, 1996, the 28-year-old stands at 6 feet tall, giving him a reach edge over most middleweights. His pro record, 11-2-1, with all 11 wins by knockout, a staggering 100% KO ratio in victories. Debuting in 2017, Colmenares has fought primarily in Venezuela and Latin America, earning a reputation as a power puncher. He's a former WBC Latino welterweight champion and current Venezuelan super welterweight title holder. Knocked out Jonathan Jose Hernandez in August 2024 to win the WBA featherweight title, improving his record. Durísima a la derecha, a la lona al pana, está sentido. Latest, second round TKO over Orlando Isaiah on August 1st, 2025, claiming the Venezuelan super welterweight belt.
Both losses came by decision, showing his durability despite his aggressive approach. Colmenares is a forward-pressing brawler who overwhelms with volume and power. His height allows him to control distance, but he's vulnerable to skilled counterpunchers. Colmenares, his journey has been gritty, fighting through regional circuits to this international spotlight. An upset win over an Olympic medalist could catapult him into global contention. But facing Marcial in hostile Manila territory adds immense pressure. Double jack, your hand, buddy, buddy. Double jack. Back, back, back. Very good. This middleweight clash is for the vacant WBC International title, a stepping stone to world rankings. For Marcial, it's his homecoming defense of Philippine boxing legacy on Thrilla's 50th anniversary. For Colmenares, it's a chance to shock the world as the underdog. Marcial risks his perfect record against Colmenares' 100% KO wins, testing his chin in his toughest pro fight yet. Colmenares, with 2 losses by decision, must close the distance against the shorter, slicker southpaw. Echoing Ali Frazier, this bout revives Manila's boxing fever, with Marcial embodying national pride. As fight night nears, Marcial wraps up his U.S. camp and heads home, fine-tuning counters for Colmenares' onslaught. The Venezuelan, fresh off a title win, prepares for the altitude and crowd in Manila. Marcial's camp focused on speed and defense in Las Vegas, emphasizing his southpaw edge. Colmenares' camp, building stamina for 10 rounds, aiming to exploit his height. Manila will roar as Eumir Marcial and Eddy Colmenares battle for the WBC International title. One seeks national glory, the other a career-defining upset. Marcial's path: use footwork and counters for a late stoppage or decision win. Colmenares' path: land early power shots for a shocking KO. Marcial's experience edges it out in a decision, but don't count out Colmenares' bombs. This could be fight of the night. Work, Marcial! Oh! Yeah! Olympic breathe! Yeah, go to work! Trenches! Trenches! Trenches!
derribo, el golpeo de el pana. Se observan, se miran, se respetan. Llega Hernández con la derecha arriba. Menos de medio minuto le queda el asalto número 3. Otra derecha de Hernández. Replica Colmenares. Es la pelea que esperábamos. Que tiene en vivo al muchísimo público que hay aquí en la FAB. 10 segundos. Últimos 10. Ataca Hernández, responde Colmenares. 1 por 1. Y ahí esa combinación que llega de pana. Suena la campana. Pausa, ya venimos. Tokio pelea Naoya Inoue ante el irlandés Doheny por el título mundial super gallo de la FIB, del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo. Doheny fue efímero campeón de la FIB e hizo las 3 últimas peleas en Japón, como esperando esta chance ante el monstruo japonés. Round 4, ahí veíamos la tarjeta de Charito. Sigue peligroso Colmenares, pero se está soltando el favorito Jonathan Hernández. Cabe acotar que la carrera de Colmenares tuvo un parate de 4 años, de 2020 hasta 2024, desmotivado por la poca actividad en pandemia. Recién volvió esta temporada Eddy Colmenares al boxeo. Y aquí, por ahora, haciendo la pelea de su vida, aunque crece de a poco el pupilo de Fernando Albelo, el que representó y representa aún al Almagro Boxing Club, al querido club de Díaz Vélez y Yatay. Derecha de Colmenares, izquierda al cuerpo de Colmenares. Difícil para sostener cuando encuentra libertad Colmenares y logra combinar. Debe darle más soltura a sus puños Hernández, porque Colmenares cuando acierta luego combina y se agranda. Llegó bien con la derecha ahora el venezolano de acá. Trastabilla ante la derecha de Colmenares, pero estaba mal parado. Pasó en falso del pana. El pana, el radicado en Argentina, recordamos, es el de pantalón negro con guardas vino tinto. Buena derecha le bajó Hernández ahora. Izquierda abajo de Hernández, cross arriba, combinación en la cabeza. Enfocado en su poder, en caminar hacia adelante, buscar el resquicio para su escopetazo de derecha. Colmenares, buena cintura allí del visitante. El toque de Hernández abajo y arriba con la izquierda. Siempre el centro del ring para Eddy Colmenares. Cambian golpes rectos. Trabaja para cruzar la derecha Colmenares, ¿no? Sí, sí. Ese es su objetivo. Y ya probó del veneno de Colmenares. Hernández está un poco más precavido, aunque no deja de lanzar sus impactos. El hombre del Defensores de la Boca. Tantea Eddy Colmenares, hace cintura. Camina Hernández, busca la combinación. Buena izquierda del cuerpo de Colmenares. Llegó con la zurda arriba ahora el pana Hernández. Se va terminando el round. Se terminó. Corte, ya venimos. A Canadá, bastante seguido anda el box nacional por allí. Arranca el quinto episodio. La pelea es a 10. 2 campeonatos regionales. Uno de la AMB, otro del CMB. El de la AMB lo defiende por 5ª vez Hernández. Buena derecha el pana, pero tiene permanentemente el dedo en el gatillo Colmenares. Baja ahora a la izquierda como para invitar al paso al frente de Colmenares, el pana Hernández. Y bueno, la invitación fue tomada y llegó con una buena derecha y otra más Colmenares. Temerario ese accionar de Hernández, que ahí cruza bien la izquierda, pero no lo está moviendo a Colmenares. Manda el jab Colmenares, busca Hernández y llegó con la derecha en cross y también con la izquierda.
Atención que vuelve a caer Hernández, tocado por una zurda arriba. Se soltaba en el ataque y se fue al piso. Otra vez Hernández. 7, 8. Tremendo poder en los puños. Otra vez. Expone en el ring de la FAB Eddy Colmenares, que no va a buscar el remate alocadamente, pero sí firme, solidificando su camino. Tantea por izquierda, manda a la derecha, trata de responder el pana, que ya se fue 2 veces al piso. Buen izquierdazo al cuerpo ahora de Hernández, que está permeable como nunca. Qué mano rara la que lo tiró Hernández recién. Luego nos apoyaremos en la repe. No entró con la solidez de la primera caída del Pan Hernández. Las cabezas, Se confió por un par de aciertos buenos Hernández y se fue al piso. Y aquí está debatiéndose en el centro del ring, combinando izquierda y derecha. Colmenares con la tranquilidad de 2 knockdowns en su favor. Buena derecha ahí del pana. Pareció vacilar Colmenares. Se va armando el peleón que presagiábamos. Se golpean con dureza, pero parece que el que más pimienta tiene es Colmenares. Y ahí otra vez, llegando con el cross y con el gancho, vuelve a sangrar la nariz del Pan Hernández. En el tenor de la pegada, lo logra quebrar Colmenares Hernández. Derecha cruzada del Pana. A pesar de que Hernández llegó. Buen duelo allí en el centro del ring. Con izquierda Hernández, con derecha Colmenares. Zurdazo al cuerpo de Colmenares. Con alma y vida esa izquierda se dibujó en el vacío. Campana. Comienza el sexto. Llegó con la derecha Colmenares de contra. Y otra vez con el puño diestro. Repite, vacila Hernández y se cae. Durísima la derecha. A la lona el Pana. Está sentido. La cuenta de 8. Y a tiempo la vence Hernández. Cruzó miradas con su entrenador. Hay mucha sangre en la nariz, por eso el referee va a llamar al médico. Y las piernas de Hernández están vacilantes, Charo. Y veremos la decisión del médico. Se acabó. La paró. Se acabó. Eddy Colmenares